UNED Derecho, audioclase. Buenas noches y bienvenida, profesora González, a la revista de Derecho. Buenas noches. Bueno, pues aunque nos vaya a hablar de desequilibrios, pero supongo que lo razonable es que nos explique el concepto de equilibrio, porque así sabremos por qué están desequilibrados, ¿no? Exactamente. Para hablar de desequilibrio tenemos que definir previamente qué se entiende por equilibrio. Podemos decir que una economía se encuentra en equilibrio cuando todos los sectores que la integran están en equilibrio, es decir, cuando hay equilibrio en el sector real, hay equilibrio en el sector monetario y hay equilibrio en el sector exterior. Es decir, por lo tanto, cuando esa economía es capaz de generar la corriente de bienes y servicios que satisface todos los componentes de la demanda agregada: el consumo, la inversión, el componente del gasto público en bienes y servicios y el componente exterior, es decir, las exportaciones netas. En este momento diríamos entonces que una economía está en equilibrio macroeconómico. ¿Qué causas pueden llevar a estos desequilibrios? Las causas son, con carácter general, los desajustes que se pueden producir en los diferentes sectores de la vida económica. El desempleo, si el desajuste tiene lugar en el sector real o productivo; la inflación, si el desajuste se produce en el sector monetario; y unas cuentas exteriores no saneadas cuando no funciona adecuadamente el sector exterior. Sin embargo, el problema de los equilibrios sería mucho más fácil de resolver si dichos sectores no estuvieran mutuamente relacionados, como sucede en la realidad, de forma que, al estar relacionados, las posibles perturbaciones que tienen su causa en uno de los sectores que he comentado se trasladan al resto de los sectores productivos y pueden dar lugar incluso a consecuencias no deseadas inicialmente. Pensemos, por ejemplo, que si se desea atacar el desempleo, las autoridades económicas pueden recurrir a una política fiscal de carácter expansivo, consistente en un aumento del gasto público, en un aumento de las transferencias o en una reducción de los impuestos directos. Si las autoridades actúan de este modo, se encontrarán con que es posible que en un primer momento se consiga estimular el consumo y el componente público de la demanda agregada, es decir, que las autoridades públicas, para aplicar esa política, decidan gastar más en bienes y servicios. Por lo tanto si es vía consumo como vía gasto público, se produce un incremento en la demanda agregada. Será necesario contratar más factores productivos para dar satisfacción a este tirón de la demanda y de esta forma se reducirá el desempleo. Se generarán más rentas, aquellas remuneraciones que se pagan a los factores productivos que ahora están utilizándose, y de estas mayores remuneraciones se derivará a su vez un mayor consumo. Pero este crecimiento puede dar lugar a su vez a otros dos efectos. El aumento de la producción y de la renta, consecuencia de la caída del desempleo, irá asociado a un aumento en la demanda de dinero, es decir, se necesitará más dinero para financiar nuevas compras. Y esto a su vez provocará, si las autoridades monetarias no actúan para remediarlo o atenuar estos efectos, una subida de los tipos de interés. Esta subida de los tipos de interés, a su vez, actúa como un freno a la inversión. Recordemos que los tipos de interés son el coste de oportunidad de la inversión. Por tanto, si se elevan también el coste de oportunidad de la inversión. Y de este modo dan lugar a un descenso no deseado en la demanda agregada. La inversión es un nuevo componente, otro componente distinto de la demanda agregada. Este descenso en la inversión irá seguido de un movimiento contractivo de la economía, contrario al que inicialmente tratábamos de provocar, es decir, pretendíamos que la demanda agregada creciera y, sin embargo, a través de esta transmisión de efectos vía sector monetario conseguimos anular en parte o compensar el efecto inicialmente provocado. El sector monetario, desde este punto de vista, atenúa los efectos inicialmente expansivos que la medida tiene en el sector real. Pero hay aún más. El aumento inicial de la renta que la política expansiva había producido en el sector real también tiene consecuencias en el sector exterior. A mayor nivel de renta, mayor capacidad para comprar bienes, incluso los que se importan. Por lo tanto, si crece la renta interna del país, también crecerá la capacidad para importar bienes y, consecuentemente, se desequilibrará el saldo de la balanza exterior. Aumentan nuestras importaciones y, si no aumentan correlativamente las exportaciones, se verá perjudicado el saldo exterior. Pero todavía incluso hay que tener en cuenta los efectos que se habían producido en el tipo de interés, ya que los tipos de interés actúan también en relación a los movimientos de capital. Si nuestros tipos de interés se elevan, entrarán más capitales procedentes del exterior, y en este sentido el efecto será, desde este punto de vista, un poco positivo, compensará el empeoramiento del saldo de la balanza de pagos como consecuencia de la mayor entrada de divisas atraída por esos tipos de interés más altos.
En esta altura de la exposición, los alumnos ya se habrán dado cuenta de que lo que se pretende poner de manifiesto con este ejemplo concreto de una política para combatir el desempleo es que resulta muy difícil equilibrar todos los sectores de la economía a la vez y que el decisor político, ante los razonamientos económicos, debe asumir los objetivos jerarquizándolos, y algunas veces lo hace por criterios no estrictamente económicos, sino de racionalidad pues, política, social, etcétera. Yo creo que si en estos momentos, por ejemplo, lleváramos a cabo una encuesta a nivel popular sobre qué sienten los españoles como problema más inmediato, más grave, la mayor parte se pronunciarían a favor del desempleo, dirían que el desempleo es el problema más grave. Sin embargo, no hay que olvidar que la inflación tiene graves efectos también sobre la población, puesto que distorsiona de forma no deseada la redistribución de rentas, es decir, afecta negativamente a aquellas personas que perciben ingresos de cuantía fija, salvo que haya mecanismos que atenúen estas consecuencias, como puede ser unas cláusulas de iniciación automática de los salarios o contratos que se revisen en función de la evolución de los precios, por ejemplo, o mecanismos para la actualización de las pensiones conforme al crecimiento del índice de precios. Y además, la evolución de los precios en sentido ascendente, la inflación, enturbia las perspectivas empresariales, hace que los empresarios se retraigan a la hora de invertir y, desde luego, si se retrae la inversión, la economía y su ritmo de crecimiento se ralentiza y contribuye a acelerar o a agravar el problema del desempleo. ¿En qué consisten los principales desequilibrios? Bueno, ya he comentado algunos de ellos con anterioridad. Podríamos decir que los principales desequilibrios o las principales preocupaciones de las autoridades económicas en relación a conseguir el equilibrio de la economía son los problemas del desempleo, de la inflación, los desequilibrios exteriores y un crecimiento económico inadecuado. Me referiré a continuación a los aspectos más relevantes de todos estos problemas económicos o desequilibrios, dejando constancia también de que a la hora de abordarlos puede obedecer su estudio a un esquema común. Es decir, que el alumno se pregunte qué es el problema, en segundo lugar, cómo se mide ese problema, cómo se cuantifica, en tercer lugar, qué efectos tiene y, en cuarto lugar, cómo se puede combatir. Entonces voy a empezar por el tema del desempleo. ¿Qué es el desempleo? Pues el desempleo es la infrautilización de recursos productivos en general y en particular de la mano de obra. Recordemos que ya en microeconomía hemos visto que esta situación significaba que nos estábamos situando en un punto interior a la propia frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo se mide el desempleo? A través de la tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es el cociente entre el número de desempleados y la población activa, es decir, aquella que está integrada por los desempleados más los ocupados. Este cociente se expresa en tantos por cien. ¿Qué efectos produce el desempleo? Pues aparte de los efectos psicológicos que produce en la población y los sociológicos sobre las familias afectadas por él, el desempleo tiene también importantes consecuencias económicas. Si hay recursos ociosos, eso significa que la economía está infrautilizando sus potenciales productivos y no obtiene todos los bienes que podría obtener. En definitiva, desde el punto de vista de la racionalidad económica, el desempleo es inconsecuente con el deseo de satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades de la mejor forma posible, objetivo que, como hemos visto, era el criterio de actuación de los agentes económicos. ¿Cómo se miden los efectos del desempleo? Se pueden medir recurriendo a la ley de Okun, que pone de manifiesto la relación que existe entre la tasa de desempleo y el porcentaje de variación del Producto Interior Bruto, del PIB. Esta ley tiene dos proposiciones. La primera nos dice que si una economía desea mantener su tasa de desempleo estable, debe crecer en torno a 3-4 puntos porcentuales su PIB. La segunda proposición nos dice que si el deseo es reducir el desempleo, cada punto porcentual menos de desempleo requiere el doble en términos de variación del PIB. Por ejemplo, si una economía desea reducir el desempleo en un 2%, deberá conseguir una tasa de crecimiento del PIB en torno al 7 o el 8%. Lógicamente, esta ley nos permite, en su contrario, cuantificar los efectos del desempleo en términos de Producto Interior Bruto que se sacrifica, al que se renuncia. Es decir, por ejemplo, si el desempleo crece en un 1%, eso significa que el PIB disminuye en torno a un 5 o un 6%. ¿Cómo se combate, por último, el desempleo? Pues las medidas de lucha contra el desempleo dependen de las causas que hayan originado ese desempleo, de la naturaleza del mismo. Si este es cíclico, es decir, si se debe a cambios en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, habrá que atenuar estos cambios, es decir, que no sean tan bruscos, que las fases del ciclo económico no sean tan bruscos. Pensemos que aquí tienen un papel importantísimo los llamados estabilizadores automáticos, es decir, los impuestos y las transferencias. Si es estructural, habría que recurrir a medidas que permitan adecuar las características de la oferta de trabajo, es decir, las cualificaciones, a las de la demanda exigidas por los empresarios. ¿Y la inflación?
Bueno, la inflación se puede definir, siguiendo un poco el mismo esquema que hemos hecho antes para el desempleo, como el crecimiento generalizado y persistente de los precios. ¿Cómo se mide? Mediante la tasa de inflación, que es una tasa de variación porcentual, es decir, la obtenemos restando de los precios del año actual, los precios del año base, dividiéndolos entre estos últimos y expresándolos en tantos por ciento. ¿Qué efectos produce la inflación? Pues hay que decir ante todo que la gravedad de los efectos de la inflación dependen de que existan o no, ya lo he comentado antes, ciertos mecanismos previos de ajuste, como puedan ser estas cláusulas de iniciación automática o cláusulas de revisión automática de los contratos. En cualquier caso, aunque haya estos mecanismos, la inflación va a producir dos efectos, el coste en suela de zapatos y el coste del menú. El primero hace alusión a que tenemos que ir más veces al banco para sacar más dinero porque los precios de los productos se han incrementado. El segundo, el coste del menú, hace referencia a que es necesario cambiar el etiquetado con los precios de los productos. También, si no es anticipada la inflación, como comenté antes, produce efectos redistributivos no deseados y también da lugar a lo que se conoce como el deslizamiento de los tramos impositivos. Ya he comentado a lo largo de mi exposición cómo se puede atenuar estos efectos perversos de la inflación o cómo se pueden prevenir. Y según este esquema, nos podría hablar de los desequilibrios exteriores, aunque no nos va a dar tiempo a hablar de todos los desequilibrios, ¿verdad? Bueno, intentaré referir un poco, por lo menos conceptualmente, qué se entiende por tales desequilibrios. Tienen lugar cuando el saldo de la balanza por cuenta corriente es un déficit o un superávit. Aunque ambas situaciones son desequilibrios, los más preocupantes son generalmente los déficits, es decir, cuando los ingresos obtenidos por nuestras exportaciones no son capaces de financiar el gasto en el que incurrimos derivado de nuestras importaciones. En definitiva, pone de manifiesto este desequilibrio, déficit o superávit, la necesidad de financiación o la capacidad de financiación que tiene nuestro sector exterior en relación al resto de nuestra economía. Cuando hay déficit, puesto que esto es el desequilibrio más preocupante con carácter general para las autoridades económicas, hay que recurrir a medidas que potencien nuestras exportaciones, como puede ser una subida del tipo de cambio, es decir, una devaluación de nuestra moneda, campañas publicitarias, etcétera, y complementar esas medidas con otras que penalicen las importaciones, restricciones cuantitativas, políticas arancelarias restrictivas, etcétera. Nos referimos muy brevemente al crecimiento, porque ya estamos llegando al final. Bueno, pues el crecimiento yo creo que es uno de los problemas macroeconómicos que ha preocupado siempre más en relación a los países en vías de desarrollo, a los países menos desarrollados, pero que recientemente preocupa también a los países desarrollallados. ¿Por qué? Porque hay que hacer referencia a hechos como los que han ocurrido recientemente, por ejemplo, en Japón, para poner de manifiesto que incluso en economías muy desarrolladas y con grandes ritmos de crecimiento puede producirse un lapsus o una ruptura grave en esa senda de crecimiento que puede dar lugar a desajustes, y dada la globalización de las economías puede hacer que estos desajustes producidos en un país trasladen con efectos incluso potenciados o amplificados al resto de las economías del mundo. Me gustaría comentar aquí que, por último, las preocupaciones en el tema de crecimiento hay que conectarlas con todo el concepto de lo que se entiende por desarrollo sostenible, es decir, hay que crecer de forma racional, de forma adecuada, sin hipotecar las posibilidades de crecimiento de las generaciones futuras, y esto especialmente conectado con el tema ecológico y con el tema de defensa de los recursos naturales, sobre todo aquellos que tienen una naturaleza no renovable. Y en este sentido, todas las actuaciones de las autoridades a nivel mundial, conferencias, pues congresos, convenios de carácter general y desde luego la voluntad política de llevar a cabo los acuerdos que en este tipo de reuniones se adopten, va a ser relevante para resolver el problema de crecimiento a nivel global. Pues muchísimas gracias, profesora González Rabanal, por haber estado con nosotros estos minutos en la revista, que lamentablemente no se pueden estirar más para que comentar alguna cosa relativa, por ejemplo, a las recomendaciones para el estudio, pero realmente es que tenemos que terminar. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Buenas noches.